casa, en las escuelas, en los lugares de trabajo, es esto que acaba usted de explicar. Muchísimas gracias, Carlos, realmente, por estas precisiones. No hay por qué. Muy buenas tardes. Luciana, buenas tardes. Adiós, gracias. Bueno, agua y jabón y además, en tal caso, alcohol en gel. Uno no sustituye al otro. Cambiamos completamente de tema. Gobierno bicéfalo, ya un mes y pico, van a cumplirse 2 meses del gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el rol de cada uno? Está Claudio Jacqueline con este análisis. Luciana, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, claramente lo que vemos a punto ya de cumplir a una semana de que se cumplan los primeros 2 meses de gobierno, lo que vemos es que muy claramente se ha dado una distribución de roles. Un gobierno claramente bicéfalo, en el que cada uno cumple un rol, y yo te diría, y un poco vinculándonos con el tema anterior, en el que cada uno, Alberto y Cristina, se lavan un poco las manos respecto de lo que hace el otro. Y dejan que hagan, y dejan que cada uno ocupe ese rol. ¿Está loteado de alguna manera el gobierno? Está un poquito loteado. Yo te diría, para decirlo rápido, Alberto hoy se está ocupando de gestionar y ganar tiempo. Básicamente esa es su premisa. Y Cristina está en plan autorreivindicatorio. El mundo para Alberto es amplio, lo vemos, ha viajado a Israel, estuvo en el Vaticano, está hoy en Alemania en una misión muy importante. Y el mundo de Cristina, como siempre, es Cristina. En eso se centra. En ese contexto y esa forma de distribución de 2 roles, Alberto se ha ocupado en esto de salir al mundo, buscar apoyos externos, pero también internos, de cara a su principal objetivo y su principal problema, que es renegociar la deuda. Claro. Esa es la clave. Por otro lado, casi al mismo tiempo, y en esto la necesidad de ganar tiempo cada día es mayor, pero cada día es menos el tiempo que tiene, que es hacer una administración de las demandas que hay de la sociedad y sobre todo de sus votantes. Y por último, ordenar la economía, que en este proceso y desde que él la recibió ha tenido una situación muy compleja. Claudio, en esta salida al mundo por el tema de la renegociación de la deuda, que es tan clave a todo lo del escenario que maneja el presidente Alberto Fernández, la figura de la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿pesa como un lastre? Mira, pesa como un antecedente complejo porque además a eso está la deuda que tiene que renegociar Axel Kicillof, que ha tenido, y hoy lo estamos viendo, idas y vueltas complicadas. Desde una posición muy dura a una posición que se va ablandando, a una posición de que genera rispideces, que en algún punto está acordada con la nación, pero que en otro punto no está acordada, por lo menos en formas y en algunos gestos que al gobierno nacional le complica. Y yo te diría un acuerdo tácito y alguno explícito muy menor. Pero la expresidenta, y hoy vicepresidenta, ese peso complica. Ahora, ella, en esto, sí, y volviendo a la imagen de lavarse las manos, en algún punto se ha lavado las manos de no interferir, no poner trabas, y al contrario, hasta en algún punto haber impulsado a algunas acciones y algunos vínculos que ella jamás hubiera tenido y que ella no tuvo durante su gobierno, y que algunos hasta contradicen lo que ella hizo en su gobierno. Empezando, por ejemplo, viaje a Israel. El viaje a Israel claramente es absolutamente contradictorio con la política exterior que ha desarrollado la presidenta cuando fue presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, también Alberto, en este viaje de gira por Europa, también está haciendo cosas y vinculándose desde un lugar en el que casi está pidiendo asistencia en países a los que ella había considerado la decadente Europa, y a los que había que darle la espalda. Hoy Alberto está recostándose y ella deja hacer y sabe que lo necesita. Esa es esta distribución. El lado que usa Cristina, ¿cuál es? Autorreivindicarse. Y en 2 términos, 2 planos. Uno que es simbólico, y es mostrarse de manera provocativa, desafiante, con algunos personajes procesados igual que ella en causa de corrupción, como lo hizo la semana pasada con Gerardo Ferreira de Electroingeniería, reivindicar la obra de Lázaro Báez, a la que quiere devolverle dinero del Estado, aún no habiéndola hecho y ya habiéndolo recibido, o poniéndolos ya en términos simbólicos y efectivos en lugares de la administración que representan una reivindicación de sus acciones de gobierno y de su mirada ideológica. Caso Axel Kicillof, Carlos Cuto Moreno en la provincia de Buenos Aires, Alicia Castro, embajadora en Moscú. Eso es un poco ese esquema en el donde ella busca ese refugio. Y además tener soporte en el plano de los organismos vinculados con la justicia y con los organismos de control. Claro. De alguna manera esta idea de que, bueno, el mundo soy yo, que está señalando en relación a Cristina Fernández de Kirchner,
¿Es una idea que está desde la Constitución tan particular de esta fórmula? ¿Pensás que eso se negoció explícitamente? Lo que está muy claro, y es muy interesante, acaba de salir un libro de Diego Schurman que se llama El elegido, que es Alberto Fernández, y ahí muestra varios diálogos que han tenido en los comienzos, en los prolegómenos, y algunos que conocemos también, que muestran que lo que se habló es una especie de dejar claro yo pienso esto y yo pienso lo otro. No abondaron ninguno de los dos en ciertas cosas. Está muy claro que uno de los diálogos en el que Alberto Fernández le recrimina que ella lo había acusado de ser lobista del Grupo Clarín o del Grupo Repsol, ella dice yo no lo hice. Él no ahonda, porque claramente lo había hecho y lo había dejado decir. Claramente él prefirió no ahondar. Hay mucho no dicho en esa reconciliación. La dejan pasar, hay están dejando mucho más pasar, de claro. interés, de cálculo estratégico, de búsqueda del poder, y en donde cada cual dejó pasar cosas, ninguno de los dos ahondó, y estas cosas empiezan a emerger. Por eso es que acá queda claro que hay una distribución tácita de roles, cada cual se lava las manos respecto de lo que hace el otro, cada cual deja hacer, pero el problema es que esto no es neutro. Y entonces Alberto va a tener en algún momento que el tiempo que va ganando lo alcance, claro, porque las demandas llegan, porque renegociar la deuda va a ser un mandato, porque hacer concesiones que van a contradecir el ideario de Cristina y el relato de Cristina y la construcción simbólica de Cristina. Las contradicciones no parecen pesarle ni al presidente Alberto Fernández ni a la vicepresidenta en términos de la disputa que hay sobre la verdad y la mentira de algunas, en torno a algunas declaraciones, es eterna y las elecciones se crearon igual. Buen punto. No les importa hasta tanto o en tanto no tengan efectos sobre la realidad. Por eso es que Cristina lo deja hacer Alberto, pero también en ese dejarlo hacer lo expone. ¿Por qué? Porque en todo caso será Alberto quien pague los costos si no sale bien. Si sale bien, compartirán el beneficio de la ganancia, y si sale mal, Alberto se llevará los costos de la pérdida. Ella está en el banco de suplentes de alguna manera mirando. Ese es el rol que está jugando y en el que lo expone. Bueno, vos querés negociar, vos querés ceder, vos querés conceder. Mientras eso funcione, no hay costo. Claro. Y no hay problema, y no hay ruido. Ahora, a veces hay ruido, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Axel Kicillof, con su renegociación de la deuda, o con algunas cosas que tienen que ver con el impacto que tienen decisiones de Axel Kicillof con los intendentes, respecto de otros gobernadores, y esto sí empieza hacia abajo a generar ruidos. Y hay colaboradores de Alberto que empiezan a ver que hay algunas decisiones que se toman que sí hacen ruido, que tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, lo que estamos sabiendo es que a Gustavo Vélez, una vez más, le van a gambetear la posibilidad de ver reformada la justicia federal y los servicios de inteligencia. A ver, ¿qué está pasando? Claro, ya lo propusieron para ser candidato a presidir el BID. Y ya ha perdido peso en algunas decisiones que él tenía muy claro y que en realidad hace 17 años que Gustavo Vélez quiere llevar a cabo, desde que entró en el gobierno de Néstor Kirchner y se tuvo que ir por enfrentarse a los jueces federales y a los servicios de inteligencia. Porque aparte ha sido un funcionario de carrera dentro del BID, Gustavo Vélez, ¿no? Muy importante. Claro. Que tuvo ahí un refugio cuando lo perseguía el kirchnerismo en la Argentina, de la mano de los servicios de inteligencia manejados por Antonio Estiuso y los jueces federales. Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, de alguna manera lo había rescatado y lo había traído de nuevo a la función ejecutiva. Lo había ¿Vuelve sacado entonces al BID? Está como candidato. Habrá que ver porque ahí pesa mucho el voto de Estados Unidos, que tiene el 30% de la participación. Por lo tanto, va a ser muy importante. Pero es cierto que en este punto lo que empezamos a ver es cómo hay cosas que hacen ruido. Entonces, Cristina avanza sobre el plano judicial, en plan autorreivindicatorio, porque no es solo la reivindicación en términos simbólicos, sino la reivindicación efectiva en términos de qué se hace con las causas. Claro, sí, es institucional dentro del Poder Judicial. Y efectiva. Y ahí ha puesto mucha gente, como ha puesto a Zanini a cargo de los abogados del Estado, cosa que tiene mucha importancia, porque muchas de las causas, el actor principal, el demandante, es el Estado, porque el perjudicado por la corrupción, ¿quién fue? El Estado Nacional. Claro. Como se vio y como se está viendo ahora. Entonces, ese gobierno bicéfalo, por ahora, funciona. Cuando llegue la necesidad de cumplir con esas demandas y esas expectativas, va a tener costos. Yo te diría que hoy los principales desafíos de Alberto son resolver la cuestión económica y de la deuda y, por otro lado, ver cómo administra esta situación sin que el proyecto autorreivindicatorio de Cristina pese sobre sus acciones de gobierno y tenga impacto
en lo económico y en lo político. Claudio, ¿se puede deducir, de acuerdo con la descripción que haces, que dentro de este, como llaman algunos especialistas, loteo de la política, el Poder Judicial es el que más le interesa entonces a la vicepresidenta? El Poder Judicial y la construcción de protección política son los dos ámbitos donde mayor interés tiene Cristina y donde más ha trabajado y donde más ha puesto gente. No es casual que una de sus abogadas y una defensora férrea de su gestión en los planos efectivos y simbólicos sea su colaboradora principal en el Senado, como es Graciana Peñafort. Esto muestra por qué ella pone en esos lugares a gente que asume una defensa absoluta de su inocencia, para decirlo de alguna manera. Dentro también de la Inspección General de Justicia, el apoderado de máximo de los hijos. De los hijos en las causas OTESUR, ¿no? Exactamente. O un fiscal de justicia legítima al frente de la Oficina Anticorrupción. O al frente de la agencia antilavado a una persona que lo que dice es: no es importante la corrupción política, sino la evasión y el lavado de activos de los grupos empresarios. Claro. Claramente esto muestra dónde ponen el foco y cuáles son las prioridades. Y vuelvo a insistir, la prioridad sigue siendo su autorreivindicación, su absolución más que la autorreivindicación, y dejar que Alberto sea el que se ocupe de la gestión y en todo caso pague los costos. Última pregunta, Claudio, en esta conclusión que sacás del presidente Alberto Fernández exponiéndose si en su proyecto económico, plan económico y la renegociación de la deuda le salen las cosas muy bien, que todos deseamos efectivamente, será un gran logro. Ahora, si no salen las cosas bien, la Argentina es complicada en términos económicos, corre serias chances en las elecciones, serios riesgos en las elecciones de medio término, en la medida en que el logro económico no va a estar y el tema judicial de transparencia que había sostenido muy enfáticamente en el Congreso el día de la Asunción, ha quedado en manos de la vicepresidenta. Yo te diría que el primer riesgo que va a correr en términos electorales y políticos va a ser en que, si no llega a tener una consolidación fuerte de su proyecto y de su gestión, va a tener que compartir mucho más aún con Cristina Fernández y la Cámpora y los sectores más radicalizados que en esta primera construcción del poder han compartido menos del 50%. Si eso no ocurriera, si él no se consolida, si no construye definitivamente su poder, el primer riesgo va a ser que la construcción electoral va a depender mucho más de Cristina, de la Cámpora, de Axel Kicillof, que de él y de la gente que lo ha rodeado, que no piensa lo mismo. Ese va a ser el principal riesgo. Después se verá si, es un plazo largo, de acá a las elecciones tenemos todavía 20 meses, tenemos unos 20 meses, de ahí todavía vamos a ver cómo transcurre. Obviamente lo económico va a ser decisivo. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis tan preciso. Vamos ahora a otro tema, pasta o pollo o carne. Los argentinos están por lo menos